¿Qué tal? En esta oportunidad resolveremos un problema en el cual debemos encontrar el valor de tres constantes a, b y c para que la curva de ecuación, esta ecuación de aquí, una ecuación cuadrática, pase por este punto y la ecuación de la recta tangente, se supone, a la misma gráfica, a la misma función, en este punto tenga esta expresión matemática. Entonces aquí tenemos lo que debemos recordar. Yo sí quisiera hacer un énfasis en el tema de que hay tres constantes para calcular y lo más común es que estos problemas donde se deban encontrar constantes terminen en un sistema de ecuaciones. Por eso yo señalo aquí que es importante recordar la resolución de sistemas de ecuaciones, en este caso de tres incógnitas. Veremos cómo nos queda. Entonces comenzamos el análisis leyendo el problema y simplemente viendo cómo escribimos esas ecuaciones. Nos dice, la curva de ecuación, esta ecuación, pasa por este punto. Perfectamente podríamos decir esto, que nuestra ecuación 1 es la ecuación del valor o de este punto reflejado en esta función. Sustituyendo la componente y del punto y la componente x del lado derecho, digamos la componente y, el 3 del lado de la y el 1 sustituyendo la x. Diríamos a por 1 al cuadrado más b por 1 más c. Entonces esta ecuación nos quedaría 3 es igual a más b más c. Y la señalamos aquí. Seguimos leyendo. La ecuación de la recta tangente en el punto 2,6 es tal ecuación. Poner atención aquí. La ecuación de la recta tangente a la función cuadrática, en el punto 2,6. Debemos entender de que este punto pertenece también a la función. Eso debe entenderse, debe inferirse de la lectura del enunciado del problema. Entonces fácilmente repetimos el procedimiento anterior, pero esta vez con 6 y con 2. Nuestra segunda ecuación quedaría de esta manera: 4a más 2b más c. Todo esto va muy bien, pero nos hace falta una ecuación adicional. Se nos hace necesario analizar el tema de la derivada, la recta tangente. Recordar que la derivada de una función en un punto representa la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Entonces, si por ejemplo decimos y' de x, buscamos la expresión de la derivada de esta función, que en función a los parámetros a y b sería 2ax más b. Recordar la derivada de una constante se anula, es 0. Si decimos que esta derivada en el punto x igual a 2, evaluación en el punto x igual a 2. ¿Por qué? Porque nos lo dice el enunciado del problema, la ecuación de la recta tangente en el punto 2,6. Se utiliza la componente x del punto en cuestión y tendríamos esto. Pero resulta que esto que simboliza o representa la pendiente de la recta tangente tiene equivalencia, eso tiene un valor conocido del enunciado del problema y se obtiene de aquí. Esta es la pendiente en el punto x igual a 2. Ahora, eso se conoce y se obtiene de esta expresión analítica de la ecuación de la recta tangente. Recordar que cuando se tiene la ecuación explícita de la recta de esta forma, el número que acompaña a la x, y lo podemos resaltar en otro color, representa la pendiente de la recta. Entonces, si aquí tenemos, aislando
despejándola ahí, tenemos 4x menos 2, nos queda que la pendiente de la recta tangente a la curva, que simboliza esta función de aquí, esa pendiente vale 4. La pendiente de la recta tangente a la función en el punto x igual a 2. ¿Qué cosas? Que ese 4 lo podemos colocar aquí, del lado derecho de la igualdad, y que con eso podemos construirnos nuestra ecuación número 3, que diría 4 es igual a 4a más b. Como podemos observar, tenemos un sistema de ecuaciones con 3 incógnitas, a, b y c. Este video no trata de resolución de sistemas de ecuaciones con 3 incógnitas. Yo simplemente lo dejo hasta allí, indico las soluciones que serían, digamos, las respuestas a la pregunta del enunciado inicial. Las constantes son a igual a 1, b igual a 0 y c igual a 2 cuando se resuelva este sistema de ecuaciones. Y bueno, con esto terminamos esta explicación.